Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 183 y el título de la reflexión es Palabras que matan y palabras que dan vida. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, desde el verso 35 hasta el capítulo 11, verso 47. El proverbio número 18 y el evangelio de Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 17. La palabra de hoy nos invita a reflexionar sobre el inmenso poder que tienen nuestras palabras. Con ellas podemos levantar al que ha caído o terminar de hundirlo, dañarlo más. Podemos sembrar esperanza o desesperanza, reconciliación o división, vida o muerte. Dios nos recuerda que lo que sale de nuestra boca revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la invitación es que analicemos qué es lo que estamos hablando para poder determinar si nuestro corazón está sano o no. Y si ves que hay muerte, palabras de muerte, pues es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe por ese camino de sanación. Los capítulos de Crónicas de hoy detallan la transición del reinado del rey Saúl a David y el establecimiento de su ejército. Se destaca la genealogía y el linaje del primer rey de Israel, seguido por el nombramiento unificado de David en Hebrón y su lista de guerreros heroicos. Primera de Crónicas 9:35. Genealogía de Saúl. En Gabaón vivía Yehiel, que era padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maca. Su hijo primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gebor, Agio, Zacarías, Micló. Micló fue el padre de Simán. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Meribal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jara. Jara fue el padre de Alemed, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa y Mosa fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos y estos con sus nombres: Asicram, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asael. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los pusieron en fuga, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y de ellos mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y los hirieron. Saúl dijo entonces a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su espada y se arrojó sobre él. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y con él murió toda su familia. Cuando todos los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Los filisteos llegaron y las ocuparon, y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Entonces los despojaron, le quitaron la cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses, y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Y cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes, y allí en Jabes enterraron sus huesos debajo de una encina y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una adivina en vez de consultarlo a él.
Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Yese. Mira que Saúl fue ungido, pero él no quiso obedecer a Dios. Siempre se comportó en su parecer, en su manera de ver, por reconocimiento, por complacencia a los demás y por complacerse a él mismo. Eso vemos en Saúl mucho orgullo, porque creía que lo que él pensaba, pues así era. David es proclamado rey. Todo Israel se reunió en torno a David en Hebrón para decir: mira, nosotros somos carne de tu carne. Incluso antes de ahora, cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a los israelitas en sus guerras y quien lo volvía a traer. Además, el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el príncipe de Israel, mi pueblo. También todos los ancianos de Israel fueron a ver al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel según la palabra del Señor comunicada por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sion. David fue entonces a Jerusalén, que también es Jebús, con todos los israelitas. En aquel tiempo los jebuseos habitaban en esa región, y los habitantes de Jebús le dijeron a David: aquí no entrarás. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Además, David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe. Y Joab, hijo de Zeruya, fue el primero en atacar y fue nombrado jefe. David habitó en la fortaleza y por eso fue llamada la ciudad de David. También edificó los alrededores de la ciudad desde Milo hasta la muralla. Y Joab reconstruyó el resto de la ciudad, y David avanzaba y se hacía fuerte, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales guerreros de David, que junto con todo Israel le ayudaron en su reino para hacerlo su rey, conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los guerreros que David tuvo: Yasobeán, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, que en cierta ocasión blandió su lanza contra 300 y los mató. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que era de los 3 más valientes. Eleazar estuvo con David en Pasdamín, combatiendo con él a los filisteos. Allí había una parcela sembrada de cebada. Cuando el pueblo huía de los filisteos, ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque el Señor los favoreció con una gran victoria. 3 de los 30 principales bajaron a la peña a David, a la cueva de Adulán, mientras los filisteos estaban acampando en el valle de Refayit. En aquel tiempo, David se encontraba en la fortaleza. En Belén había entonces una guarnición de los filisteos. David tuvo sed y exclamó: «¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén?». Aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que estaba a la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero él no la quiso beber, al contrario, la derramó en honor al Señor y dijo: «Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría yo beber la sangre y la vida de estos hombres que por traerme agua han puesto en peligro sus vidas?». Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisai, hermano de Joab, que blandió su lanza contra 300 enemigos y los mató, con lo que lo hizo famoso junto con los 3. Aunque fue el más destacado de los 30 y era su jefe, nunca igualó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joyada, era hijo de un valiente Capsel que realizó grandes hazañas. Venció a 2 moabitas muy aguerridos y durante el invierno mató a un león en medio de un foso, y con sus propias manos venció a un egipcio de 5 codos de estatura. El egipcio blandía una lanza semejante al rodillo de un tejedor, pero Benaías se enfrentó a él con un palo, le arrebató de la mano la lanza y con su misma lanza lo mató. Por estos hechos de Benaías, hijo de Joyada, fue incluido entre los 3 valientes, y aunque fue el más distinguido de los 30, nunca igualó a los 3 primeros. A este David lo incluyó en su guardia personal. Los guerreros más valientes eran Asael, que era hermano de Joab, Elianán, hijo de Dodo, el de Belén, Samod, el Arodita,
Eles el pelonita, Ira hijo de Iquis el tecoita, Ebiezer el anototita, Sibecai el usitita, Eliai el ajojita, Marai el netofatita, Geled hijo de Bana el netofatita, Itai hijo de Ribai, el benjaminita de Gaba, Benaías el piratonita, Hurai el del río Gas, Abiel el arbatita, Asmaved el burhumita, Elijaba el salbonita, los hijos de Aser el gisonita, Jonatán hijo de Sage el aririta, Ajián hijo de Sicar el ararita, Elifal hijo de Ur, Jefer el mequerita, Agías el pelonita, Esor el carmelita, Narai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibehar hijo de Agri, Sele el amonita, Naharai el berotita, que era escudero de Joab hijo de Zeruya, Ira de Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabad hijo de Ailaer, Adina hijo de Sisa el Rubenita, que era príncipe de los Rubenitas, más los 30 que lo acompañaban, Hanán hijo de Maca, Josafat el Micnita, Usías el Astarotita, Sama y Yegiel, hijos de Jotán el Areorita, Jadiel hijo de Simeri, Joya el Tisita, hermano de Jadiel, Eliel el Maavita, Jerebai el Josabita, hijos de Elnam, Idma el Moabita, Eliel, Obed y Jaziel el Mesobaita. Es bien compleja la lectura de estos nombres, pero bueno, yo cuando veo estos nombres, estas genealogías y estos, cómo destaca la palabra, es recordar que Dios tiene un propósito y que cada uno es un papel o una ficha importante en el plan de Dios para salvarnos a todos, porque en Cristo por eso murió en la cruz, porque abrazó el mundo entero y todos somos parte de ese ejército de Dios para que todos podamos conocer su gracia, su amor y su verdad. Proverbios 18 es un compendio de sabiduría práctica sobre el manejo de las relaciones, el poder de las palabras y donde depositamos nuestra seguridad. En lugar de un solo tema, ofrece lecciones claves para navegar la vida diaria con prudencia. Mira que yo insisto, los proverbios son esa sabiduría popular. Si tú quieres un consejo sabio, lee los proverbios y te vas a dar cuenta cómo te enriquecen y cómo te ayudan a poder tomar decisiones acertadas. Recuerda, es un proverbio por día, son 31 proverbios. Y el día que haya 30, pues lees 2 proverbios. Imagínate que todo el año te leas 12 veces al año cada proverbio. Eso se va a grabar en tu subconsciente y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. El egoísta solo piensa en sí mismo y se entromete en cualquier asunto. Al necio la inteligencia no le causa placer, tan solo le interesa exhibir lo que piensa. Llega el impío, llega el desprecio, con la deshonra viene la afrenta. Los dichos del hombre son aguas profundas, pero la sabiduría es una fuente inagotable. No está bien favorecer al impío y no hacerle justicia al hombre honrado. Las palabras del necio provocan contiendas, sus labios convocan a los golpes. El necio provoca su propio mal, con sus propios labios se tiende una trampa. Los chismes empalagan, pero calan hasta lo más profundo. El que es negligente en su trabajo es también íntimo amigo de gente nociva. Mira, o sea que si no cumplimos con nuestro trabajo, vea pues, somos amigos de gente que nos daña también. El nombre del Señor es una fortaleza, a la que el justo acude en busca de ayuda. El rico piensa que sus riquezas son una fortaleza de altas murallas. El orgullo humano es presagio del fracaso, la humildad es preludio de la gloria. Mira que antes de la caída viene el orgullo. Mira, el orgullo es algo que nos hincha y no nos permite ver con claridad y nos hace ir de bruces. Por eso hay que estar vigilantes, mirar a Jesús, que fue manso y humilde de corazón, siendo rey se despojó de todo.
Y a mí eso sí me cuesta el orgullo, por eso yo lo expongo, pero yo sé quién me sostiene y quién me ayuda a verme en el otro cuando se me quiere salir, porque a veces él quiere cobrar vida, pero yo muero todos los días ahí. Cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. El espíritu humano sostiene al enfermo, pero el espíritu angustiado, ¿quién lo sostiene? La mente inteligente adquiere sabiduría y los oídos sabios van en pos de la ciencia. Los obsequios te allanan el camino y te llevan ante grandes potentados. El primero en defenderse alega inocencia hasta que llega su adversario y lo desmiente. Las suertes ponen fin a las querellas y dictan sentencia entre los litigantes. El hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Hay quienes con lo que dicen logran satisfacer su hambre. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Ese es el título. Mira que dice otro dicho: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Si tú no tienes nada bueno para decir, pues no lo digas, porque nosotros no estamos en esta vida para matar a las personas, destruirlas con nuestros comentarios. Mira que yo conocí a alguien que se decía muy sincero, que decía las cosas, pero mentiras. Yo le decía que él tenía derecho a decir lo que pensaba, pero no tenía derecho a ser cruel. A veces creemos que decir lo que pensamos es ser sinceros. No, si eso va plagado de veneno, si eso no va a edificar a la persona, es mejor que te quedes callado. No merece la pena dañar a alguien. No, debemos ser luz. Hallaste esposa, has hallado el bien, has alcanzado el favor del Señor. El pobre habla con ruegos, el rico responde con rudeza. Hay amigos que no son amigos, hay amigos que son más que hermanos. Valoremos esas personas incondicionales, a las cuales tú puedes llegar y siempre van a estar, que tienen una palabra de aliento, que cuando tienen que corregirte lo hacen con amor, que están siempre presentes y que te impulsan a ser cada día mejor. Esos amigos son un tesoro y valen la pena. Si tienes uno o dos, consérvalos. No son muchos tampoco, pero con que tengas esos, guárdalos como un tesoro, como esa perla que Dios te regaló para que te acompañe este camino de la vida. Y en Mateo 1, del verso 1 al 17, se habla de la genealogía de Jesús. Y ahí se muestra que Jesús es el Mesías prometido. Y al vincularlo con Abraham y David, Mateo confirma que Jesús cumple el pacto de traer la salvación a todas las naciones y restaurar el linaje real. Esta historia familiar incluye pecadores y marginados, mostrando que Dios cumple sus promesas a través de la gracia. Mira que en la genealogía de Jesús habían prostitutas, habían personas que nosotros diríamos no pueden ser familia del Mesías, pero sí, porque Dios nos restauró. No importa de dónde vengas, no importa tu pasado, Jesús te recibe, Dios te recibe con brazos amorosos para transformarte. Genealogía de Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serac, Fares a Escrón y Escrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rabat a Boz, Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Jesé. Jesé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc,
a Aquín a Eliú, y Eliú engendró a Eleazar. Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Mira que en esta genealogía estaba Tamar, que engañó a su suegro, hizo pasar por prostituta, porque él no le había dado a su hijo el último para prolongar la descendencia de su primer esposo. También vemos a Rabá, que era una prostituta de Jericó. Vemos pues a David, que hizo matar a Urías elitita porque había pecado con la esposa de él, Betsabé. Entonces ninguno ahí, todos tenían algo, alguna imperfección, así como tú, como yo. Y Dios escribe derecho en renglones torcidos, que no hay pecador sin futuro ni santo sin pasar. Todos tenemos una historia que en las manos de Dios es transformada para mostrar su luz admirable. Y cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos lo que decimos, porque cuando estamos llenos de Dios solamente tenemos palabras de bendición para el otro. Así corrijamos, así tengamos que tener conversaciones incómodas, siempre van a ser en el amor. No utilicemos palabras que matan, que destruyen, porque todo lo que decimos queda grabado en el subconsciente y tiene un efecto en las personas. No seamos más emisarios de la oscuridad. Permitámosle al Cristo que entre a nuestra vida y que saque toda esa basura que queremos lanzarle a los demás con lo que decimos. Y hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón de todo resentimiento, de todo odio, de toda rencilla, que podamos hoy perdonar a cada persona que nos ha hecho daño con sus palabras, que puedas ir al subconsciente y permitirnos recordar todas esas descalificaciones y rechazos que hemos recibido, y que con tu luz nos lleves por el camino de sanación, Señor, para continuar caminando de tu mano hacia el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.